Y primero, y el presidente dice, tenemos que divorciarnos de la hidroelectricidad. ¿Por qué nos dicen? Porque es una forma subliminal de hacernos creer que había que pensar en el desarrollo térmico, en los hidrocarburos como fuente para desarrollar electricidad. Eso es estúpido y es caro, porque producir un kilovatio con diésel no es lo mismo que producir el mismo kilovatio con hidroelectricidad, y además es contaminante, y con diésel que no tenemos. Y para justificar todas las contrataciones que van dejando, siga Noboa en el poder o no la siga, y ya nos dejan anclando una matriz eléctrica dependiente de los hidrocarburos, ya nos dejan jodiendo. O sea, le cuentean al Ecuador todos los días. Se habló de las 5 unidades térmicas duales, ya no hablan nada de eso. O sea, es un gobierno de la improvisación, con un presidente que no sabe dónde está parado, con una ministra que era ambientalista, de las que se azotaban y se amarraban a los árboles, que cuidado, que la naturaleza, que el ambiente. ¿Y qué dice Inés Manzano con la generación eléctrica a partir de los hidrocarburos? Porque están prendiéndose motores de combustión. Verá, esto es lo que le dicen. Bueno, nosotros tenemos plata, entonces que lo haga el sector privado. Antes tampoco teníamos plata. ¿Y qué hicimos para tener eso? Nos endeudamos. Entonces, ¿por qué el Ecuador no ha seguido endeudándose para generar hidroelectricidad? Ahí viene la irresponsabilidad de los gobiernos de derecha que estuvieron con Moreno, con Lasso y que están con Noboa. ¿Cómo se construyeron los proyectos hidroeléctricos? Con deuda. Y entonces, es que no tenemos plata, entonces que entre el sector privado a hacer un negocio con un servicio público y que le demos garantía por lo que está haciendo, cuando lo puedo hacer yo mismo, endeudarme. Porque si entra el sector privado, pueblo ecuatoriano, deja de ser ingenuo ya. Si entra el sector privado, las tarifas eléctricas en el corto plazo se dispararán, como se dispararon en todas las partes del mundo, y luego se vuelven incontrolables. Y verá cómo es la vida a veces nos da sorpresas. Yo venía diciendo desde hace años, años, la necesidad de que se preserve el desarrollo del ITT. Y pasa el tiempo, aprueba el pueblo esta vaina de que el cruce del ITT quede bajo tierra. ¿Y cuál es nuestra realidad en este momento? Yo tengo que escuchar todo tipo de medios de comunicación, porque yo tengo que saber qué dicen en los medios tradicionales también. Y tengo que ver también qué se dice en las cadenas internacionales. Yo consulto todos los días BBC de Londres, Le Monde de París, consulto New York Times, consulto Washington Post, consulto CNN, consulto Sputnik de Rusia. O sea, yo estoy en los temas, consulto la cadena Al Jazeera que se radicaba en Qatar. Y aquí en el Ecuador tengo que oír también los medios. Y entonces hoy de mañana escuchaba una cantidad de barbaridades. Y decían, necesitamos generar electricidad con diésel. Y si no, con fuel oil. A ver, fuel oil tenemos en la refinería en poca cantidad. Pero ese fuel oil sirve para venderlo también. El fuel oil se vende más o menos a $35 el barril. Entonces, en la medida que el fuel oil lo destinamos para generar electricidad, peor el diésel que no tenemos, que tenemos que importar. Estamos haciendo pedazo al sector energético petrolero. Y más que al sector petrolero, a la economía. Porque nos estamos comiendo recursos. Y entonces y mire lo irresponsables, que no es que dicen esta es nuestra realidad, sino que ya planifican para futuro, que para futuro tendremos que producir electricidad con fuente térmica, quiere decir con hidrocarburos. El presidente de la República se mandó una cadena, junto a Inés Manzano, que dicho sea de paso, con todo respeto a la señora, es una neófita. Neófito es el que no conoce, es una neófita en materia de energía. Sabrá que la electricidad se prende cuando usted baja el interruptor y produce energía eléctrica, pero no sabe cómo se genera potencia instalada, generación que se produce, costos, energías limpias, energías contaminantes. No sabe absolutamente nada. Tema hidrológico, pese a que está en el Ministerio del Ambiente, no sabe bien cómo es la hidrología del Ecuador. Y el presidente Noboa se mandó una cadena en la que dice esto es como para meterlo en cualquier parte, recluirlo, pero no en una cárcel, sino recluirlo en un manicomio. O sea, se manda una cadena donde dice tenemos que irnos
más o menos dice, divorciándonos de la hidroelectricidad, o sea, divorciándonos de la energía más limpia y más barata. O sea, por Dios, que lo diga un presidente y le haga creer a la gente que porque no llueve en el Paute es el problema, pero está lloviendo en otras partes. El Ecuador, vea, el Ecuador es, como decimos, del Carchi al Macará, de los Galápagos hasta la Amazonía. Ok, entonces cuando llueve en una parte, no llueve en otra y viceversa. Entonces usted tiene que repartir los proyectos para decir, mira, está dejando de llover en el Paute, préndeme el proyecto Santiago que no está construido, que está en Morona, Santiago, préndeme el de acá, préndeme el de acá. Entonces, hay que manejarse en función de las tendencias hidrológicas. El Ecuador no es una superficie, no es una situación plana, en donde no llueve en todo el Ecuador, o sí llueve en todo el Ecuador, eso no existe. Y en base a eso había que planificar al Ecuador para desarrollar la hidroelectricidad que es más barata y es más limpia. Porque viene el tema. Escúchame esto, Orlando. Verá, ¿cuál es el tema de discusión del día de hoy, 21 de octubre, acá en el Ecuador, en el tema eléctrico? Que le han quitado de la ley, pero que ya le van a poner en la ley lo que mandó Noboa, la garantía que dé el Estado, garantía de pago por la energía de los privados. Entonces viene el tema, el Estado tiene que garantizar ese pago. ¿Por qué tiene que garantizar ese pago? El Estado, mire esto que es importante. El Estado, porque las empresas privadas no tienen dinero que les sobra, las empresas privadas también se endeudan. Entonces el Estado hace una inversión en el sector hidroeléctrico, por poner un ejemplo, o en cualquier sector. Hace una inversión, y obviamente esa inversión es limpia, lo mismo que la del sector privado. Entonces viene el tema, ¿cómo así el Estado, si la generación eléctrica nace o del Estado o del sector privado, ¿por qué es que tiene que entrar el sector privado? Si al final yo tengo que pagarle por la energía que me entrega con utilidades del sector privado, con una utilidad e inflando costos. Entonces, ¿por qué tengo que meterlo en algo que lo pueda hacer? O sea, el Estado no puede hacer lo mismo. Viene la pregunta, verá Orlando. Esto es lo más importante de la entrevista de hoy en el tema eléctrico, lo más importante. Escúcheme bien. ¿Cómo el Ecuador ha desarrollado el sistema eléctrico desde la década de los 70, que es donde el Ecuador comenzó a enterarse y a entender que necesitaba el desarrollo eléctrico para el desarrollo que venía creciendo? ¿Cómo desde Paute, década de los 70, y hemos venido desarrollando la hidroelectricidad? Y también ha venido el tema térmico, pero ha venido la hidroelectricidad como el corazón del desarrollo eléctrico. ¿Cómo se lo ha hecho, mi querido Orlando? Se lo ha hecho con préstamos. Paute se construyó con préstamo. Y todos los demás, San Francisco, con préstamo. Coca-Cola Sinclair, con préstamo. Todos han sido con préstamo. Entonces viene la pregunta, porque verá lo que le dicen, Orlando. Verá. ¿Qué es lo que le venden al pueblo ecuatoriano? ¿Cómo lo engañan? ¿Cómo lo cuentean? Verá, esto es lo que le dicen. Bueno, nosotros tenemos plata, entonces que lo haga el sector privado. Antes tampoco teníamos plata. ¿Y qué hicimos para tener eso? Nos endeudamos. Entonces, ¿por qué el Ecuador no ha seguido endeudándose para generar hidroelectricidad? Ahí viene la irresponsabilidad de los gobiernos de derecha que estuvieron con Moreno, con Lazo y que están con Noboa. Entonces, ¿por qué no se han endeudado? Si lo que tienen es seguirse endeudando, si no tenían liquidez, que sí debimos haber tenido liquidez desde hace mucho tiempo, si no hubieran actuado irresponsablemente, especialmente el gobierno de Correa, que es donde se comieron el dinero del Occidental y eliminaron la ley del PAYSEG, y toda esa plata se la metieron se la hicieron plata de bolsillo. Pero digamos que eso lo hicieron, que es otro tema de análisis. Pero endeúdense pues. Si eso se ha hecho toda la vida. ¿Cómo se construyeron los proyectos hidroeléctricos? Con deuda. Y entonces, es que no tenemos plata, entonces que entre el sector privado a hacer un negocio con un servicio público y que le demos garantía por lo que está haciendo, cuando lo puedo hacer yo mismo, endeudarme, y yo poder controlar y manejar el tema de los préstamos, de la deuda, y no cargarle al pueblo
el tema de incremento de tarifas, porque si entra el sector privado, pueblo ecuatoriano, deja de ser ingenuo ya. Si entra el sector privado, las tarifas eléctricas en el corto plazo se dispararán, como se dispararon en todas las partes del mundo, y luego se vuelven incontrolables. Entonces, entiendan lo que está pasando. Entonces nos están cuenteando. Y primero, y el presidente dice, tenemos que divorciarnos de la electricidad. ¿Por qué nos dicen? Porque es una forma subliminal de hacernos creer que había que pensar en el desarrollo térmico, en los hidrocarburos como fuente para desarrollar electricidad. Eso es estúpido y es caro, porque producir un kilovatio con diésel no es lo mismo que producir el mismo kilovatio con hidroelectricidad, y además es contaminante, y con diésel que no tenemos. Entonces, para justificar eso, y para justificar todas las contrataciones que van dejando, sigan o no en el poder o no la siga. Entonces dejan contratando algo en materia térmica, y ya nos dejan anclando una matriz eléctrica dependiente de los hidrocarburos. Ya nos dejan jodiendo. Y la gente no tiene claro. Peor los asambleístas que no tienen la menor idea de cómo funciona esta vaina. Entonces, nos dejan fritos para futuro, porque no se ve que hablen de los proyectos hidroeléctricos, nadie habla, pero si esos son los únicos de los que hay que hablar, y lo otro tiene que ser algo accesorio, necesario, pero ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. La barcaza llegó el 16 de septiembre, recién comenzó a funcionar el 16 de septiembre, en abril fue la crisis, la barcaza comenzó a funcionar el 16 de septiembre. Se habló de 2 barcazas más, ya no se habla más de 2 barcazas más. Se habló de que como 300 megavatios ya estaban, más o menos le hacían creer a la gente que ya están funcionando. No, están funcionando los 100 megavatios de la barcaza. Lo demás son motores que se compraron que no se sabe cuándo llegan ni cuándo los instalan. Y primero, y el presidente dice, tenemos que divorciarnos de la electricidad. ¿Por qué nos dicen? Porque es una forma subliminal de hacernos creer que había que pensar en el desarrollo térmico, en los hidrocarburos como fuente para desarrollar electricidad. Eso es estúpido y es caro, porque producir un kilovatio con diésel no es lo mismo que producir el mismo kilovatio con hidroelectricidad, y además es contaminante, y con diésel que no tenemos. Entonces, para justificar eso, y para justificar todas las contrataciones que van dejando, sigan o no en el poder o no la siga. Entonces dejan contratando algo en materia térmica, y ya nos dejan anclando una matriz eléctrica dependiente de los hidrocarburos. Ya nos dejan jodiendo. O sea, le cuentean al Ecuador todos los días. Se habló de las 5 unidades térmicas duales, ya no hablan nada de eso. O sea, es un gobierno de la improvisación, con un presidente que no sabe dónde está parado, con una ministra que era ambientalista. Verá, escúcheme esto. ¿No le dará vergüenza a Inés Manzano? Una ministra que era ambientalista, de las que se azotaban y se amarraban a los árboles, que cuidado, que la naturaleza, que el ambiente. ¿Y qué dice Inés Manzano con la generación eléctrica a partir de los hidrocarburos? Porque están prendiéndose motores de combustión. Se está generando gases de efecto invernadero a lo bestia en el Ecuador con la generación eléctrica. ¿Qué dices, Inés Manzano? O sea, ya no te importa lo que decías de la contaminación cuando no eras ministra y no sé qué, y ahora sigamos con esta vaina, y encima de ministra de Energía, sin saber cómo le entra el agua al coco. Entonces viene el tema, el Ecuador se merece esto. Hola amigos, soy Mario Romero Robles, jinete amazona de Creador de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show.